mirar el capítulo 10, provechos prácticos para el estudio del Antiguo Testamento bajo las divisiones correctas. Ahora, al entender que el cristianismo neotestamentario no está bajo la ley de Moisés y tampoco debe incurrir a esta ley como si fuera la autoridad primaria para cualquiera de sus prácticas hoy en día, le ayudará a uno a entender y a evitar muchos errores en la interpretación de las Escrituras. Además, le ayuda a uno a refutar las herejías que abundan en el cristianismo hoy día. Por ejemplo, los que creen en guardar el sábado, que es el séptimo día, recurren a la ley de Moisés para justificarse. Aquellos que creen que deben tener un sacerdote terrenal a quien confesar sus pecados, recurren también a la ley de Moisés. Los que practican el rociamiento y el derramamiento por bautismo, generalmente recurren a la ley de Moisés para justificar su posición, pero para los guardadores de la ley será suficiente y provechoso señalar lo siguiente. Pues hay pasajes en la Biblia que señalan que ya la ley y los profetas pasaron, que estamos bajo la gracia o bajo el periodo eclesiástico. Entonces, la ley de Moisés fue dada a Israel para la conducta y práctica de ellos, y nunca tiene por objeto aplicarle a la dispensación de los gentiles. Es decir, en este tiempo no es aplicable la ley a nosotros. Toda la ley de Moisés y los profetas fueron quitados, cumplidos como sistema práctico para los hijos de Dios. Al morir Jesús en la cruz, esto se declara específicamente en Mateo, en Lucas 16:16 y también en Colosenses. Entonces vemos que no existe tal cosa como el estar bajo solo una parte de la ley de Moisés, o se está bajo toda la ley o no se está bajo ninguna parte. La Biblia enseña esto específicamente en Mateo y también en Gálatas 3:10. Pablo sostenía que si uno buscaba la salvación en el hacer las cosas de la ley, que sería maldito si no cumplía todas las cosas contenidas en la ley. Pues el hecho de que los 10 mandamientos han sido quitados como sistema de práctica es la forma en que estos fueron originalmente dados a Israel para ellos, es decir, fueron exclusivamente para el pueblo de Israel, junto con las penas más infracciones que se enseñan claramente. Eso no quiere decir que por motivo de los 10 mandamientos ya no están en vigencia ni tampoco las penas indicadas por la ley de Moisés, que uno puede cometer homicidio o mentir, es decir, cualquiera de los 10 mandamientos. Ahora, esa ley moral continúa, fue quitada, pero de todas maneras hoy en día es aplicable a nosotros. Por ejemplo, el matar, el robar, el mentir, son pecados que aún Dios condena. Entonces se ha de observar que si uno pretende estar bajo la ley de Moisés o bajo cualquier parte de ella, que será maldito si falla en el cumplimiento de ella en su totalidad. Entonces Gálatas 3:10 nos dice esto. Además, las penas dadas bajo los 10 mandamientos, por cualquiera que ellas fuera infractor, debía pagar con su propia vida. Aquí vamos a mirar varios ejemplos con relación a las penas que eran mencionadas durante los 10 mandamientos dados al pueblo de Israel. Por ejemplo, no podían tener otros dioses. Las personas que eran encontradas adorando a otros dioses, estas personas pagaban, o más bien eran apedreados. Tampoco debían hacer imágenes. Personas que eran encontradas con imágenes también eran muertos a espada. No tomar el nombre del Señor en vano. Era apedreado, era muerto a pedradas. La persona que no santificaba el día sábado también era apedreado. El que no honraba a padre y madre también era apedreado. No matar. La persona que mataba era muerto también de la misma forma. No cometer adulterio, era ejecutado. No robar, no hurtar, era apedreado y quemado. Hoy hay países que todavía tienen esta práctica, debido a que la justicia del hombre realmente no es completa. No hablar falso testimonio, vemos que era también muerto a apedreadas.
Hay quienes equivocadamente alegan que la ley ceremonial fue quitada, pero que la ley moral, los 10 mandamientos, siempre existen. Pero el hecho de que tal cosa no exista como sistema de práctica es evidente porque nadie jamás ha sido apedreado o ejecutado por no guardar la ceremonia de la ley. Ahí en Hebreos declara: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas muera irremisiblemente. Así que ha de comprender que los 10 mandamientos eran la ley de Moisés, lo mismo como el resto. El todo fue cumplido como sistema de adoración y práctica para los hombres, o de otro modo, ninguna parte se cumplió. Es necesario comprender esto para tener un entendimiento correcto de la Biblia. Ahora, ¿para qué sirve entonces, como ya pasó la ley y los profetas, para qué nos sirve entonces el Antiguo Testamento hoy día? Sería una buena pregunta para nosotros. Aunque el Antiguo Testamento, específicamente la ley y los profetas, ya no es la regla de fe y práctica para el día de hoy, para el cristiano de hoy, no por eso se le debe arrancar de la Biblia. El Antiguo Testamento es útil para 4 cosas, es lo que vamos a mirar. Primero, nos sirve como historia, como una historia sagrada e inspirada. Vemos que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, y que los santos hombres de Dios escribieran esto para historia en nosotros. El Antiguo Testamento habla de las cosas que se han de saber para poder entender el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cuándo podría uno saber acerca del tabernáculo de Moisés? Obviamente es en la ley. El templo de Salomón, ¿cómo fue construido? También la mujer de Lot. Vemos que ella, después de salir de Lot, de Sodoma y Gomorra, ella fue convertida en estatua de sal. Eso lo encontramos en ¿dónde? En la historia. Jonás, que él permaneció 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez. Eso lo conocemos por la historia, y eso está obviamente en el Antiguo Testamento. También las cautividades de Israel y de Judá, al referirse a estos incidentes en el Nuevo Testamento, si no tuviera la historia sagrada tal Antiguo Testamento para suplir esta información auténtica. Entonces aquí vemos claramente de que el Antiguo Testamento primero nos sirve como historia, también nos sirve para profecía. Las profecías del Antiguo Testamento pueden servir mucho para mostrar la inspiración de la Biblia. Por ejemplo, Moisés, Isaías, Jeremías, David, Daniel y Miqueas, todos pronosticaron la segunda venida de Jesucristo a la tierra. También su nacimiento y de que uno se prepare perfecta y enteramente para toda buena obra. Y precisa que se cuente con el uso de las profecías antiguotestamentarias. Esto no quiere decir que los hombres estén ahora bajo la misma ley y práctica bajo las cuales estaban ellos, en ninguna manera. Pero sí quiere decir que esto es un provechoso práctico que uno puede ganar en el estudio del Antiguo Testamento. Es decir, realmente el Antiguo Testamento a nosotros nos sirve para alimentar y para justificar las cosas que están sucediendo ahora en el Nuevo Testamento. Entonces hemos visto que nos sirve para historia y también nos sirve para profecía. También nos ha servido para tipos. Tipo es una sombra o algo de lo que va a suceder. Nos mostraba realmente lo que iba a suceder con Cristo y también con la iglesia. Hay muchos tipos en el Antiguo Testamento que al entenderlo le ayuda a uno a entender mejor el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los sacrificios de animales y las fiestas anuales eran tipos de Cristo. Todo eso representaba lo que Cristo iba a hacer en la cruz, el verdadero sacrificio y el verdadero pan de vida, del cual los hombres iban a comer algún día. Entonces, esos eran tipos, todos los sacrificios que se hacían allí en el tabernáculo, y todas esas ofrendas eran un tipo de lo que Cristo iba a padecer en la cruz. También nos sirve para lecciones objetivas. Un análisis general del Antiguo Testamento revela que 2 grandes lecciones objetivas se presentan para todos. La primera, la ley fue dada para demostrar cuán malo es el pecado delante de un Dios justo
y para revelar que todos los hombres son pecadores por naturaleza y por práctica, culpables bajo la justa ira de Dios, como lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 19. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La idea es que si Dios condenó el pecado en la vida de su propio pueblo, que el mundo entero debe aceptar eso como una lección objetiva de que ellos no pueden escaparse de la justicia y condenación aparte de un Salvador. Es decir, nadie se puede escapar de la ira de Dios si no acepta a Jesús como su Salvador. Y segundo, los profetas antiguotestamentarios y los salmos hacen mucho hincapié en el justo castigo de Dios por el pecado en la vida de su pueblo escogido, es decir, el pueblo de Israel, y en la de sus hombres particularmente llamados para servicios especiales. El Nuevo Testamento llama nuestra atención a estas cosas y declara que son escritas para nuestro aprendizaje, instrucción, admonición, es decir, amonestación, exhortación, y que son ejemplo de cómo Dios castigará el pecado en el medio de su iglesia o en vida de cualquier hijo suyo hoy día. Recordemos que Dios dice que el que ama, Dios lo disciplina. Entonces aquí miramos de que realmente el Antiguo Testamento nos sirve para 4 cosas importantes y básicas para poder entender lo que es el Nuevo Testamento. Es decir, miremos que en la Biblia hay unidad de pensamiento, de propósito, para que nosotros podamos entender de una manera justa, ordenada y bíblica la Biblia. Vamos a mirar la tercera parte de este, que es la tipos de las jornadas de los israelitas después de su esclavitud. Hay suficientes tipos en la Biblia sin necesidad de inventar más, haciendo uso de una imaginación soñadora. Uno debe evitar la tendencia de espiritualizar las cosas y hacer de ellas un tipo, a menos que la Biblia diga que es un tipo. En cuanto a la Biblia, en cuanto a la jornada de los hijos de Israel allá en el desierto y a las experiencias que este pueblo tuvo desde Egipto hasta Sinaí, se declara que son tipos de la jornada del cristiano en la iglesia de nuestro Señor hoy día. Por eso 1 Corintios 10, 1 al 6 declara: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, eran tipos para nosotros. Esta jornada de los israelitas desde Egipto es un estudio muy provechoso por su historia, su profecía, sus tipos y sus lecciones objetivas en la presentación de algunas grandes doctrinas de la gracia y del modo de vivir del cristiano hoy día. Vamos a mirar 9 tipos que se han de recordar. Miremos el primer tipo. Moisés fue un tipo de Jesús como el gran libertador, divinamente provisto, estando Israel bajo la esclavitud egipcia y no pudiendo liberarse a sí mismo. Dios llamó a Moisés para liberarlos. Moisés fue un tipo de Cristo en su primer advenimiento para salvar a los hombres de la esclavitud eterna del pecado. Recordemos que Moisés fue llamado por Dios para libertar al pueblo. Entonces, Moisés es un tipo de Cristo. Egipto es el segundo tipo. Egipto significa negro y es un tipo de pecado. Recordemos lo que dice ahí 1 Juan 5, 19. Sí, el mundo entero está bajo el maligno. Faraón es un tipo del diablo en el sentido de mantener y destruir lo que propiamente no le pertenece. Faraón tenía su propio pueblo, los egipcios. Igual como Satanás tiene sus siervos, un ejército de demonios. Podemos mirar también el tercer tipo. Los israelitas en la esclavitud eran tipo de la depravación, la debilidad del hombre, quien fue hecho a la imagen de Dios
y quien propiamente le pertenece a Dios. Salvo por la esclavitud del pecado que se le vino encima por la caída de la humanidad, de igual manera como Israel estuvo en esclavitud bajo Egipto y Faraón, hemos de entender por medio de estas cosas, que son ejemplos para nosotros, que todo el mundo, tanto los judíos como los gentiles, hoy día están bajo la maldición de la ley y en la esclavitud del diablo por nacimiento. Otro tipo es la Pascua. Fue el medio ordenado de Dios para la redención por sangre y la liberación de Israel. Sirvió para aquellos que creyeron y la aplicaron. Recordemos que la Pascua, es un tipo de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Y es un tipo también que es Cristo. Ya fue sacrificado por nosotros. El Cordero Pascual tenía que ser sin defecto e inherente. De igual manera lo fue Jesús, el primogénito, y de Dios, quien no cometió pecado ni se encontró engaño en su boca. Otro tipo es la columna de fuego y la nube que guiaba a Israel. Recordemos que la columna de fuego los guiaba de noche y la nube los guiaba a ellos de día. Después de haber aplicado la sangre pascual por fe, fue un tipo de la dirección del Espíritu Santo. Es decir, en el Antiguo Testamento la nube los guiaba de día y la columna de fuego los guiaba de noche. Hoy día es un tipo de que el Espíritu Santo guía a la iglesia y también a cada cristiano para poder hacer la voluntad perfecta de Dios. Otro tipo es el bautismo en el Mar Rojo. Se declara ser un ejemplo tipo para nosotros en el día de hoy. Por eso se ha de entender que los israelitas fueron libertados de la esclavitud por medio de la sangre pascual y guiados por la columna de fuego al Mar Rojo. De igual manera, un perdido ha de aceptar la sangre de Cristo como su Pascua, su derecho de liberación, y entonces seguir al Espíritu Santo al Mar Rojo, que es el bautismo. Conforme al relato de ellos, todos con referencia a Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, que el Espíritu Santo les guió a identificarse con Moisés como su caudillo por medio del bautismo, el cual fue controlado desde el cielo. Vemos entonces que los seguidores de Cristo, hijos de Dios, hoy día, se han de bautizar en agua, sumergidos después de salvarse para identificarse con Jesús, como su caudillo y también como su maestro. Entonces vemos esos tipos en el Antiguo Testamento que representaban hoy, o más bien representan los pasos que se deben seguir hoy en el tiempo de la iglesia. Vemos también que la Pascua y su observancia por parte del pueblo de Israel llevaba una relación con ellos esparcida a la cena del Señor con el pueblo del Señor hoy día. Miramos tres cosas importantes. Entonces ahí, ningún extraño comía de ella. El siervo comprado con dinero no podía comer de ella a menos que fuera circuncidado. Ningún extranjero había de comer en ella. La Pascua era para conmemorar su liberación de la esclavitud egipcia. La cena del Señor es para conmemorar nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Lo mismo como ningún incircunciso había de comer de la Pascua. Se ha de entender que ningún inconverso tiene el derecho de comer la cena del Señor. Y lo mismo como la Pascua había de ser comida en una casa y a ningún extranjero se le permitía comer de ella, se ha de entender que únicamente los que son miembros de la casa de Dios, es decir, los miembros bautizados de la iglesia, son los que tienen derecho a participar de la cena del Señor. Otro tipo es la jornada en el desierto, es un tipo de los hijos de Israel libertados. Antes de llegar a la tierra de Canaán, en el desierto Dios le dio a Moisés el diseño del tabernáculo, que es o que era un tipo de la iglesia hoy día. La adoración en el tabernáculo será examinada en el siguiente tópico. Esta experiencia de Israel en el desierto enseña muchas lecciones cristianas que sirven como tipos. Entonces miramos que los libertados deben cantar. Los libertados fueron alimentados.
Los libertados fueron saciados. Los libertados encontraron las aguas amargas endulzadas. El pueblo de Israel fue un pueblo libertado a partir del momento en que se aplicó la sangre pascual. Desde ese momento es que el pueblo de Israel fue libertado. Hoy día, ¿en qué momento una persona es libre del pecado? En el momento que acepta a Jesucristo y el sacrificio que el Señor hizo allá en la cruz. José fue un tipo de la segunda venida de Cristo para liberar de la jornada nomádica en el desierto a la tierra prometida. Este tipo se queda en reserva para debida consideración en el capítulo 15. Vamos a mirar también otro tema que es importante aquí en este capítulo 10, que es el tabernáculo y su inmobiliario. Ya hemos visto cómo el pueblo de Israel había tipos que eran representados, pero vamos a mirar entonces el tabernáculo y su inmobiliario. La adoración en relación con el tabernáculo es un tipo de la adoración de los salvos en la iglesia hoy día. Todos los que son salvos tienen el derecho de allegarse al pontífice del lugar santísimo por sí solos. No hace falta ningún sacerdote ahora, sino solo Jesús. Miramos el altar. Muestra la posición de la cruz de Cristo en relación a la adoración aceptable. Aparte de la aplicación de la sangre derramada, no puede haber un acercamiento aceptable al tabernáculo, es decir, a la adoración en la iglesia, si no hay un derramamiento de sangre, si la persona no acepta a Jesús. También el lavacro muestra la posición del bautismo en su relación a la iglesia. La sangre procede del agua para manifestar el plan de la redención. Uno es salvo por fe en la sangre de Cristo del altar y entonces se identifica por medio del bautismo como ya limpiado, requerido antes que el sacerdote pudiera hacer ninguna ofrenda. Es decir, antes, en el Antiguo Testamento, antes que el sacerdote hiciera sacrificio, él debía primero limpiarse o lavarse con agua. El pan de la proposición se colocaba dentro del lugar santo como tipo de la cena del Señor dentro del compañerismo de la iglesia, para celebrarse únicamente allí. Es decir, el pan de la proposición era tipo de la cena del Señor hoy en día, y solamente se debe tomar dentro de la iglesia con los miembros activos, y también la cena es cerrada, es decir, solamente los miembros de la iglesia pueden tomarlo. De la iglesia, recordemos que la iglesia es local, independiente y también es visible. El candelero proporcionaba toda la luz del tabernáculo. No había ni puertas ni ventanas. Eso representa la Biblia, es la única luz de los miembros de la iglesia que deben seguir en su adoración. También tenemos el altar del incienso. Tipifica las oraciones aceptables de los salvos. Apocalipsis 5:7. Nadie puede orar como Dios quiere que ore después de salvarse, hasta que primero no haya entrado a la iglesia del Señor. Entonces el altar del incienso tipificaba las oraciones de los santos hoy día en el tiempo de la iglesia. El lugar santo es un tipo del cielo. Hay que tener en mente que esta adoración en el tabernáculo no fue diseñada como tipo de plan de salvación o de cómo llegar al cielo, sino de cómo allegarse a Dios de una manera aceptable a través de la adoración. Había un sacrificio que no se hacía en conexión con el altar, que será considerado en otro tópico. Cristo, nuestro pontífice o sumo sacerdote, ha llevado su propia sangre y ha entrado en el cielo antes de nosotros, donde ahora está haciendo la propiciación e intercesión por sus hijos, cada uno de los cuales es un sacerdote terrenal. Uno puede ahora llegarse a Jesús en adoración y oración por sí mismo, conforme el patrón divino a través de la iglesia suya. Entonces, vemos entonces que las partes del tabernáculo entonces representaba lo que era el sacerdocio, y que realmente el único, recordemos que el sacerdote entraba una vez ahí para ofrecer sacrificio
en el lugar santísimo. Cuando vino Cristo, Él entró una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacerdotes terrenales, porque Jesús nos dio acceso directamente al Padre a través de Él, y por eso podemos llegar directamente al Padre con nuestras oraciones. Y tenemos también por último las ofrendas típicas de los días antiguos testamentarios. Entonces hemos visto ahora las partes que se utilizaban en el tabernáculo, el inmobiliario, todo lo que era la parte de utensilios. Ahora vamos a mirar lo que las ofrendas o qué animales eran utilizados para el sacrificio dentro del tabernáculo. Las ofrendas tal como fueron presentadas en la ley de Moisés y atestiguadas por los profetas, eran tipos de los varios aspectos que nuestro Señor iba a sufrir para redimir a los hombres del infierno y proveerles limpiamiento diario mientras estuviera en la tierra, a pesar de los pecados que pudieran cometer después de salvarse. El sufrimiento de Cristo predicho, cumplido, y su cumplimiento declarado como el objeto del cual hablaron la ley y los profetas, es decir, que la ley y los profetas guiaban hasta Cristo y enseñaban la manera de cómo hacer los sacrificios, que también era tipo de los sufrimientos que iba a tener Jesús en la cruz. Hay 7 aspectos de los sufrimientos de Cristo mostrados en los sacrificios, y habían 5 que se podían ofrecer. Entonces vamos a mirar qué animales eran los que se ofrecían ahí en el tabernáculo o eran llevados para ofrecer holocausto. Ellos utilizaban un novillo, también utilizaban un cordero, una cabra, una tórtola, o si eran personas muy humildes, ofrecían un palomino. Esas cosas dejaron sin excusa tanto a los ricos como también a los pobres para reconocer sus pecados y su necesidad de un redentor. Es cierto que tanto pobre como rico necesita al Señor Jesucristo, no importa el estrato. Entonces miramos el primer sacrificio que ellos tenían, la primera ofrenda. La primera ofrenda era el holocausto. Lo encontramos en Levítico capítulo 1, versículos del 1 hasta el 15. Estas cosas sucedieron como ejemplos. Esta ofrenda, el holocausto, mostraba cómo Jesús sufriría en su totalidad para los hombres en alma, mente y cuerpo. Si recordemos que Jesús sufrió en su parte humana, que Él llevó nuestros pecados en alma, mente y cuerpo. La oblación, para esta ofrenda el trigo era machacado, molido, muy fino, horneado y usado como sacrificio, tipificando así a Cristo siendo azotado, herido, molido por nuestros pecados, como lo declara Isaías 53, 4 al 6. Mateo 26, 26 también nos declara esta oblación. Juan 6, 48, y nos recuerda que Él es el pan de vida. Había otra ofrenda que era también enseñada, o dada más bien, ofrecida ahí en el tabernáculo, la ofrenda de paz. Era el sacrificio de un animal. Una parte era comida por el sacerdote y una parte quemada. Esa tipificaba al hombre comiendo en paz con Dios, en comunión con Él, como amigo con amigo. Es decir, eso tipificaba la relación directa con Dios a través del Señor Jesucristo, comiendo como amigos. También está la expiación del pecado, era otra ofrenda que se hacía en el tabernáculo. Era por el pecado de hierro y por el desquiciado mental. Esto era para, primero, cualquier alma que pecare sin darse cuenta, y más tarde lo llegó a saber después de haberlo ofrecido el holocausto. Es decir, este sacrificio era dado por aquellos pecados que las personas sin saberlo habían cometido. La congregación entera también era este sacrificio por el jefe y por si alguna persona del pueblo había pecado. Entonces esta ofrenda era para cubrir el pecado adámico.
o mostrar cómo Jesús se encargaría de los pecados de ignorancia y también de la naturaleza adámica, aún en los infantes. Recordemos que los niños, la sangre de Cristo los cubre, es decir, ellos no necesitan arrepentirse, hasta que ellos tengan realmente el conocimiento, más bien tengan el discernimiento y puedan discernir entre el bien y el mal. Por eso el Señor Jesús les dijo, era necesario que se volvieran como niños, le dice a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Había otra ofrenda que era la expiación de culpa. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 5, versículo 6. Era hecho en reconocimiento de pecados conocidos cometidos al propio. No hay hijo de Dios que no cometa pecado a veces. Es cierto que Jesús murió para pagar nuestros pecados, pero después de salvarse uno, la honradez le llama a confesar sus pecados a su Salvador y personalmente pedir perdón. Es decir, hay que reconocer que nosotros pecamos todos los días, y no solamente reconocerlos, sino también confesar nuestros pecados. Al tardarse un hijo de Dios en confesar el pecado conocido, el Señor castiga. Recordemos lo que dice Hebreos, también Primera de Corintios, ¿verdad? Es necesario entonces que vayamos en oración y llevemos nuestros pecados a Jesús, porque Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Ninguna otra persona puede perdonar nuestros pecados sino solamente Jesús. Había otra ofrenda que era de la vaca lazana. Números capítulo 19, era para la purificación de la carne. Era ofrecida fuera del campamento de Israel y no tenía conexión alguna con el tabernáculo, es decir, con la iglesia. En sentido alguno, esto demuestra que uno puede salvarse sin ser miembro de la iglesia. Entonces, ¿cómo se salva una persona? Hay que reconocer que la iglesia no salva a nadie. La iglesia no fue la que murió en la cruz. El que murió en la cruz fue Jesús. Pero realmente el que salva a una persona es la fe puesta en el Señor Jesucristo y reconociendo el sacrificio vicario que Él hizo allá en la cruz. Entonces, esto demuestra que uno puede salvarse aparte de la membresía de la iglesia y adorar a Dios en espíritu y en verdad donde quiere que esté. Pero el tabernáculo siempre constituía la manera ordenada y corriente en que Dios deseaba que su pueblo le adorara. Esta es la adoración que Él más deseaba. Es decir, realmente uno puede adorar a Dios en cualquier lugar. Pero dice la palabra de Dios que a Él sea la honra y la gloria, ¿en dónde? En la iglesia. Por eso el Señor nos exhorta a que cada primer día de la semana nosotros nos reunamos. Y por último está la ofrenda de Yom Kippur, que está en Levíticos 16. Era una ofrenda anual de expiación. Era ofrecida en reconocimiento de los pecados de Israel durante el año. Y testificaba que el pueblo deseaba que se le cubriera sus pecados de la ira de Dios. Es decir, esta ofrenda de Yom Kippur era una vez cada año y se ofrecía por los pecados de todo el pueblo, deseando, o más bien ellos invocando que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Contra quien había pecado la muerte de las dos cabras por la manera en que éstas eran sacrificadas en ese día, demostraba de una manera doble cómo Jesús llevaría y quitaría los pecados y las iniquidades de nosotros. Estas ofrendas no podían quitar el pecado, solamente constituían un reconocimiento por parte de los que los ofrecían, de no haber cumplido con las normas morales de Dios y por lo tanto eran pecadores bajo la justicia y condenación de la ley de Dios. Estos sacrificios testificaban que se daban cuenta de que les hacía falta una limpieza de sus pecados. Aunque la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaba los pecados, la muerte de Jesús sí la quitó. Entonces demostraba aquí entonces que todas estas ofrendas era tipo de todo lo que Jesús iba a sufrir en la cruz, y además reconocía que era necesario que las personas, siempre a través de los tiempos, es necesario que cada persona confiese su pecado y se aparte del mal, para que Dios lo pueda perdonar. Si la persona no se aparta del pecado, el pecado recuerde que trae consecuencias,
y por tal motivo trae castigo de Dios. Entonces, querido amigo, recuerde, querido alumno, de que al final de cada capítulo están las preguntas de resumen, las preguntas sumarias. Es decir, es importante que usted resuelva estas preguntas para tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios y también para que usted pueda afirmarse más en la doctrina que Dios ha dejado a la iglesia para que así pueda ser enseñada. Así que, querido alumno, Dios le bendiga.